68 años cargando sobre mis hombros y creía haber experimentado cada tipo de dolor que la vida podía ofrecer. Qué equivocada estaba. Existe una clase de humillación tan brutal, tan despiadada, que puede pulverizar décadas de amor maternal en el tiempo que toma pronunciar una frase. Y esa destrucción llegó precisamente del lugar donde mi corazón se sentía más seguro, la cocina de mi propio hijo. Mi nombre es Amparo Vázquez. Nací en una casa humilde del barrio de San Telmo, cuando Buenos Aires aún conservaba ese aroma a carbón y a esperanzas recién llegadas del interior. Mis padres emigraron desde Entre Ríos, buscando oportunidades que el campo ya no ofrecía, cargando únicamente sus sueños y las recetas ancestrales que mi abuela guardaba en su memoria como tesoros sagrados. Desde los 12 años, supe que mi futuro estaría ligado al fuego de las parrillas. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, yo observaba fascinada cómo mi padre manejaba las brasas en el restaurante donde consiguió empleo como parrillero. Los fines de semana me llevaba consigo y allí aprendí que cocinar no era simplemente combinar ingredientes, sino crear puentes emocionales entre el alma del cocinero y el hambre de quien iba a degustar esa creación. A los 18 años, contra todas las expectativas sociales de una época que relegaba a las mujeres a roles domésticos, logré ser contratada como ayudante en El Fogón Criollo, una parrilla tradicional de Palermo que servía a trabajadores portuarios y empleados de oficina por igual. El dueño, don Esteban Quirós, inicialmente se mostró escéptico sobre contratar a una mujer para trabajos que consideraba exclusivamente masculinos. «Las brasas no entienden de géneros, patrona», le dije el día de mi entrevista mientras encendía perfectamente el fuego sin usar líquidos inflamables, técnica que había perfeccionado observando a mi padre durante años. Don Esteban quedó impresionado no solo por mi destreza técnica, sino por mi comprensión intuitiva de los tiempos de cocción y las temperaturas ideales para cada corte de carne. Durante los siguientes 45 años, esas parrillas se convirtieron en mi segundo hogar. Trabajé en establecimientos desde los más humildes hasta los más prestigiosos de la ciudad. Mis manos aprendieron a distinguir la calidad de la carne por su textura. Mis oídos se acostumbraron al sonido exacto que produce un bife cuando está listo para ser volteado. Mi nariz desarrolló la capacidad de detectar el momento preciso en que las brasas alcanzan la temperatura perfecta para sellar los jugos naturales. En 1978, a los 26 años, conocí a Roberto Vázquez en una fiesta de casamiento en el barrio. Era mecánico de autos, tenía manos fuertes marcadas por años de trabajo honesto y una sonrisa que iluminaba su rostro moreno cada vez que hablaba sobre su pasión por los motores. Nos enamoramos lentamente, construyendo una relación sólida basada en respeto mutuo y admiración por la dedicación que ambos poníamos en nuestros respectivos oficios. Roberto nunca intentó disuadirme de mi carrera culinaria, como hacían muchos hombres de esa época. Al contrario, se sentía orgulloso de tener una esposa que dominaba un arte que él apenas comprendía. «Vos tenés magia en esas manos, Amparo», solía decirme cuando llegaba exhausta después de jornadas de 12 horas frente a parrillas ardientes. «Transformás pedazos de carne en felicidad pura». Fernando nació en 1982, después de 3 años de matrimonio. Fue un bebé tranquilo que parecía haber heredado tanto mi paciencia como la tenacidad de su padre. Durante sus primeros años, organizaba mi horario laboral para estar presente en los momentos más importantes de su crecimiento, aunque eso significara trabajar turnos nocturnos o madrugar más de lo necesario para compensar las horas perdidas. Cuando Fernando tenía 5 años, Roberto sufrió un accidente automovilístico que lo dejó inválido de la pierna izquierda. Los gastos médicos consumieron nuestros ahorros familiares y mi trabajo en las parrillas se volvió la única fuente de ingresos estable. Fueron años duros, donde cada peso ganado representaba medicamentos para Roberto, útiles escolares para Fernando o simplemente comida en la mesa. Fernando creció comprendiendo perfectamente por qué su mamá salía de casa cuando aún estaba oscuro y regresaba cuando las estrellas ya brillaban en el cielo porteño. Nunca se quejó de mis ausencias prolongadas, porque intuía que cada hora extra de trabajo significaba su futuro siendo construido ladrillo a ladrillo. Era un niño maduro que hacía sus tareas solo
Ayudaba a su padre con las limitaciones físicas que el accidente le había dejado, y siempre tenía una sonrisa lista cuando yo llegaba cansada, pero feliz de haber cumplido con mis responsabilidades. Los años de la adolescencia de Fernando coincidieron con el periodo más exitoso de mi carrera. Había logrado convertirme en la chef principal de la estancia, una parrilla de categoría en Las Cañitas que atraía tanto a porteños exigentes como a turistas en busca de la auténtica experiencia gastronómica argentina. Mi reputación se extendía entre colegas del sector, quienes me consultaban sobre técnicas específicas de marinado o secretos para lograr el punto exacto en cortes difíciles como el ojo de bife. Fernando se graduó de la secundaria con excelentes calificaciones y decidió estudiar mecánica automotriz, siguiendo los pasos de su padre, pero con la ambición de modernizar conocimientos que Roberto había adquirido en una época menos tecnológica. Me enorgullecía su determinación, su respeto por el trabajo manual bien ejecutado, su comprensión de que el éxito se construye con esfuerzo constante y nunca con atajos dudosos. A los 25 años, Fernando abrió su propio taller mecánico en Palermo Viejo, especializado en restauración de autos clásicos. Su negocio prosperó rápidamente gracias a su reputación de honestidad y experticia técnica. Roberto, a pesar de sus limitaciones físicas, se convirtió en consultor del taller, aportando décadas de experiencia práctica que complementaban perfectamente los conocimientos modernos de nuestro hijo. En 2019, cuando Fernando tenía 37 años, conoció a Mónica Herrera en una exposición de autos antiguos en La Rural. Ella trabajaba como coordinadora de eventos para una empresa de marketing y había sido contratada para organizar esa muestra específica. Mónica tenía 32 años, cabello siempre impecable, uñas perfectas y una manera de vestirse que gritaba sofisticación urbana desde la distancia. Fernando quedó deslumbrado desde el primer encuentro. Mónica poseía esa seguridad artificial que algunas mujeres desarrollan cuando trabajan en ambientes corporativos competitivos, esa capacidad de proyectar éxito y modernidad que resulta irresistible para hombres que han crecido en entornos más tradicionales. Hablaba de viajes internacionales, restaurantes de moda, marcas de ropa que yo ni siquiera sabía que existían. Cuando Fernando me presentó a Mónica después de 2 meses de noviazgo, hice todo lo posible por generar una primera impresión positiva. Preparé un almuerzo especial con empanadas caseras, asado de tira con chimichurri tradicional y flan mixto de postre. Decoré la mesa con mi mejor mantelería, puse flores frescas del mercado, me vestí con mi ropa más elegante. Mónica llegó 40 minutos tarde, quejándose del tráfico y de la dificultad para encontrar estacionamiento en nuestro barrio. Durante toda la comida, mantuvo su teléfono sobre la mesa, contestando mensajes de trabajo cada pocos minutos. Probó apenas unos bocados de cada plato, comentando que estaba evitando carbohidratos por recomendación de su nutricionista personal. «Está todo muy sabroso, señor Amparo», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero últimamente estoy comiendo más liviano, más saludable, ¿sabe?». Sus palabras sonaban educadas en la superficie, pero yo percibí el subtexto. Mi comida tradicional era demasiado pesada, demasiado anticuada para sus gustos refinados. Fernando no notó estas sutilezas o prefirió ignorarlas para mantener la armonía. Estaba claramente enamorado, y el amor a veces nos vuelve ciegos a las señales de advertencia que otros perciben con claridad cristalina. Durante los meses siguientes, traté de construir una relación cordial con Mónica, invitándola a almuerzos familiares, preguntándole sobre su trabajo, mostrando interés genuino por sus opiniones y experiencias. Sin embargo, cada encuentro confirmaba mi impresión inicial. Mónica mantenía una distancia calculada conmigo. Sus conversaciones eran superficiales, sus sonrisas parecían ensayadas y siempre encontraba excusas sutiles para evitar pasar tiempo prolongado en nuestra compañía. Roberto también notó esta frialdad, pero ambos decidimos ser pacientes, creyendo que algunas personas necesitan más tiempo para adaptarse a dinámicas familiares diferentes a las suyas. La boda se realizó en diciembre de 2020, una ceremonia elegante en un salón de fiestas de Puerto Madero que costó más que todo lo que nosotros habíamos gastado en nuestro propio casamiento décadas atrás.
Mónica se encargó personalmente de cada detalle, desde la selección del menú hasta la elección de la música. Cuando ofrecí ayuda con algunas preparaciones tradicionales que podrían complementar el catering contratado, ella agradeció con esa sonrisa diplomática suya y explicó que prefería mantener coherencia estilística en todo el evento. Después del matrimonio, las visitas de Fernando a nuestra casa se volvieron cada vez más esporádicas y tensas. Mónica siempre tenía compromisos laborales urgentes, reuniones con amigas o proyectos personales que le impedían acompañar a su marido en esas visitas familiares. Fernando comenzó a venir solo los domingos, explicando que su esposa necesitaba tiempo para recargar energías después de semanas laborales muy exigentes. Durante 2021, intenté múltiples estrategias para ganar la confianza de mi nuera. Le llevaba dulces caseros cuando visitaban nuestro departamento, le ofrecía ayuda con la decoración de su nueva casa, la invitaba a acompañarme al mercado para enseñarle secretos sobre selección de ingredientes frescos. Todas mis iniciativas fueron recibidas con cortesía glacial y excusas elaboradas. Lo que más me dolía era observar cómo Fernando cambiaba gradualmente. Mi hijo, que siempre había sido cariñoso y comunicativo, comenzó a espaciar nuestras conversaciones telefónicas y a acortar las visitas familiares. Cuando le preguntaba sobre esta distancia creciente, suspiraba cansado y explicaba que estaba aprendiendo a equilibrar tiempo para su esposa y tiempo para su familia original. Tolerar comentarios punzantes se había convertido en parte de mi rutina durante las pocas ocasiones en que Mónica nos acompañaba. Adoraba hacer observaciones sobre mis electrodomésticos antiguos, sobre mi forma pintoresca de organizar la cocina, sobre recetas que consideraba demasiado tradicionales para el paladar moderno. Fernando reía nerviosamente durante estos intercambios, visiblemente incómodo, pero incapaz de defendernos abiertamente. Mi estrategia durante esos años fue esconder deliberadamente mi verdadera experiencia culinaria. Cuando cocinaba para Fernando y Mónica, preparaba intencionalmente platos más simples de lo que mi expertise permitía. Fingía dificultades con técnicas que dominaba perfectamente. Simulaba inseguridad sobre condimentos que conocía como la palma de mi mano. Todo esto para no intimidar a Mónica, para permitir que se sintiera superior en conocimientos gastronómicos. Roberto constantemente cuestionaba esta decisión. ¿Por qué escondes lo que sabes hacer, Amparo?, me preguntaba después de cada cena familiar donde yo había actuado como una cocinera doméstica promedio. Es una estupidez desperdiciar décadas de experiencia solo para que esa chica no se sienta amenazada. Pero yo insistía en que paciencia y humildad eventualmente derribarían las barreras que Mónica había construido entre nosotras. Creía firmemente que si evitaba cualquier comportamiento que pudiera interpretarse como competitivo o presumido, ella gradualmente comenzaría a valorar mis buenas intenciones y a incluirme genuinamente en su círculo afectivo. La verdad es que subestimé completamente la profundidad del desprecio que Mónica sentía hacia mí. Sus actitudes no reflejaban inseguridad temporal de una mujer joven estableciendo su espacio en una familia ya formada. Eran manifestaciones de una antipatía calculada, de una decisión consciente de mantenerme marginada de la vida de mi propio hijo. El miércoles 15 de marzo de 2023 será una fecha grabada en mi memoria para siempre. Fernando me llamó alrededor del mediodía, con voz cansada pero cariñosa como en los viejos tiempos. Me explicó que Mónica llegaría tarde del trabajo esa noche, que había tenido una semana particularmente estresante organizando eventos corporativos. Me preguntó si podría ir a su casa para ayudarlo a preparar la cena. Mi corazón saltó de alegría con esa invitación inesperada. Hacía meses que Fernando no me pedía ayuda con nada relacionado a la cocina, y la perspectiva de cocinar para él nuevamente me llenó de una felicidad que había olvidado cómo se sentía. Acepté inmediatamente, prometiendo llegar a su casa en Palermo, Soho, alrededor de las 6 de la tarde, con todos los ingredientes necesarios. Pasé la tarde planificando mentalmente qué platos prepararía. Quería hacer algo especial, pero no demasiado elaborado, algo que demostrara cariño maternal sin despertar celos innecesarios en Mónica cuando regresara. Decidí por asado de tira con chimichurri casero y empanadas de carne cortada a cuchillo, platos que Fernando adoraba desde pequeño
y que no provocarían comparaciones incómodas con la cocina sofisticada que Mónica prefería. Me arreglé con cuidado especial esa tarde. Elegí mi blusa más elegante, me peiné esmeradamente, hasta apliqué un toque de rouge discreto. Quería estar presentable en caso de que Mónica llegara más temprano de lo previsto. Aún mantenía la esperanza ingenua de que esa noche pudiera marcar un nuevo comienzo en nuestra relación tensa. Llegué a la casa de Fernando exactamente a las 6, cargando bolsas con ingredientes frescos que había seleccionado personalmente en el mercado de abasto. Fernando me recibió con un abrazo apretado y esa sonrisa genuina que no veía desde hacía tanto tiempo. Conversamos animadamente mientras organizaba todo en su cocina moderna, él contándome sobre los autos clásicos que estaba restaurando en el taller. Por 3 horas benditas, me sentí nuevamente importante en la vida de mi hijo. Cocinamos juntos, reímos de chistes familiares, él probó los condimentos y elogió cada etapa del proceso. Era exactamente como había soñado que nuestras tardes podrían ser siempre. Madre e hijo, compartiendo momentos simples pero invaluables. El asado estaba en su punto perfecto cuando escuchamos la llave girando en la cerradura de la puerta principal. Fernando me miró y sonrió tranquilo, comentando que Mónica se alegraría de encontrar la cena lista después de un día agotador. Yo todavía creía en esa inocencia. Aún pensaba que mi presencia sería recibida como un gesto generoso de suegra atenta. Los pasos de Mónica resonaron por el pasillo hacia la cocina, cada golpe de su tacón alto contra el parquet sonando como martillazos que se acercaban. Cuando apareció en el umbral de la cocina y sus ojos se clavaron en mí junto al horno, vi una expresión que jamás podré borrar de mi memoria. No era simplemente irritación o sorpresa, era odio destilado, puro y venenoso. Lo que sucedió en los siguientes minutos destrozaría mi vida tal como la conocía y la reconstruiría de una manera que jamás hubiera podido imaginar. Comenten aquí de dónde son que están viendo este video, porque quiero conocer a cada uno de ustedes que forma parte de nuestra comunidad. Suscríbanse al canal Abuela Recordó, porque lo que viene a continuación va a cambiar para siempre mi perspectiva sobre la familia, el respeto y la venganza perfecta. Las primeras palabras que salieron de los labios de Mónica no fueron gritos, fue algo mucho peor, un silencio cargado de electricidad, mientras me observaba como si hubiera descubierto una cucaracha arrastrándose por su cocina inmaculada. Sus ojos recorrieron cada centímetro de mi presencia, desde el delantal que había puesto para proteger mi blusa hasta las bandejas de empanadas doradas que descansaban sobre la mesada. ¿Qué carajo estás haciendo en mi casa? La pregunta brotó de su garganta como veneno concentrado. Cada palabra fue pronunciada con una precisión quirúrgica diseñada para herir. No era una consulta, era una acusación, una declaración de guerra territorial donde yo era claramente la invasora. Fernando dejó caer la cuchara que estaba usando para revolver el chimichurri. El sonido metálico contra el piso de cerámico resonó en la cocina como un disparo. Mi hijo se quedó congelado, sus ojos saltando nerviosamente entre su esposa furiosa y su madre perpleja. Esperé que dijera algo, cualquier cosa que pudiera calmar la tensión que se espesaba en el aire como humo tóxico. Mónica, mamá vino allí a ayudarme con... Fernando comenzó con voz temblorosa, pero fue interrumpido antes de poder completar su explicación patética. «¡No me importa!». El grito explotó como una bomba en el espacio cerrado de la cocina. Mónica avanzó hacia mí con pasos decididos, su dedo índice apuntando directamente a mi rostro como si fuera un arma. «Nadie te invitó a venir acá. Esta es mi cocina, mi territorio». La transformación de Mónica fue tan radical que me costó procesar que se trataba de la misma mujer que minutos antes Fernando describía como agotada por una semana laboral difícil. Esta criatura que tenía frente a mí era una furia desatada, una tormenta humana que había estado conteniendo su verdadero desprecio durante años y finalmente había encontrado la excusa perfecta para liberarlo. «Mira este desastre», continuó gritando mientras señalaba dramáticamente hacia las empanadas perfectamente horneadas. «Llenaste todo de grasa. Esa carne tiene pinta de estar cruda. Y ese chimichurri parece barro». Mis ojos se dirigieron instintivamente hacia la comida que había preparado con tanto esmero. Las empanadas tenían el color dorado perfecto que solo se logra con décadas de experiencia.
La carne del asado estaba en su punto exacto de cocción y el chimichurri presentaba esa consistencia cremosa ideal que yo había perfeccionado a lo largo de innumerables preparaciones. Todo estaba impecable, preparado con la precisión de una profesional que conocía cada secreto de esos platos tradicionales, pero comprendí inmediatamente que esta explosión no tenía nada que ver con la calidad de la comida. Era una erupción de resentimiento acumulado, una oportunidad largamente esperada para establecer dominancia absoluta en su territorio doméstico. Mónica había estado buscando el momento perfecto para humillarme públicamente, y mi presencia, no invitada en su cocina, le había entregado la excusa que necesitaba en bandeja de plata. ¡Fuera de aquí! El siguiente grito fue tan potente que hizo temblar los vidrios de la alacena. ¡No sabes cocinar! Todo lo que haces es horrible. Eres una vieja inútil que solo sabe estorbar. Cada insulto fue disparado con la precisión de un francotirador entrenado. Mónica había elegido cuidadosamente cada palabra para causar el máximo daño psicológico posible. No estaba gritando por impulso, estaba ejecutando una demolición calculada de mi dignidad, usando mi edad como arma principal en un ataque que había planificado mentalmente durante años. Fernando permanecía paralizado junto al horno, su rostro alternando entre palidez extrema y manchas rojas de vergüenza. Tenía la boca entreabierta como si quisiera protestar, pero ningún sonido emergía de su garganta. Era como observar a un hombre ahogándose en aguas poco profundas, demasiado aterrorizado para mover los brazos y salvarse. ¿Y vos, Fernando? Mónica giró su artillería verbal hacia su marido, transformando su dedo acusador en un misil dirigido hacia él. ¿Cómo se te ocurre traer a esta mujer sin consultarme? Te dije 1000 veces que no quiero a tu madre revolviéndome las cosas. La frase, esta mujer, me atravesó como una lanza helada. Ya ni siquiera merecía ser identificada por mi nombre o reconocida como la madre de su esposo. Me había reducido a un obstáculo anónimo, una molestia que había invadido su espacio sagrado sin autorización. Era una deshumanización sistemática, un proceso de aniquilación de mi identidad familiar que estaba siendo ejecutado frente a los ojos de mi propio hijo. Mónica, por favor, calmarte. Fernando finalmente logró articular algunas palabras, pero su voz sonaba como el susurro de un niño asustado pidiendo misericordia. No había autoridad masculina, no había defensa materna, no había dignidad conyugal, solo cobardía pura en estado líquido. No me digas que me calme. Mónica se volvió hacia él con la velocidad de una serpiente atacando. Estoy harta de que tu madre aparezca acá como si fuera la dueña. Esta es mi casa. Yo decido quién entra y quién sale. Observé a Fernando encogerse físicamente bajo la furia de su esposa. Sus hombros se curvaron hacia adelante, su cabeza se inclinó en sumisión y sus manos temblaron visiblemente mientras intentaba encontrar palabras que pudieran apaciguar la tormenta. Era devastador presenciar cómo el hombre que yo había criado para ser fuerte y respetado se había convertido en una sombra patética de sí mismo. Ella solo quería ayudar, Fernando murmuró, pero incluso esa defensa microscópica sonaba más como una disculpa que como una posición firme. Era evidente que tenía más miedo de enfrentar a su esposa que de traicionar a su propia madre. ¡Ayudar! Mónica lanzó una carcajada histérica que resonó por toda la casa. ¡Ya más ayuda a esto! Mira el quilombo que armó. La cocina hecha un desastre. Comida que no se puede comer. Caminó frenéticamente por la cocina como una loca, señalando imaginarios defectos en cada superficie. Abrió puertas de alacenas que yo había usado, como si buscara evidencia de contaminación. Inspeccionó la mesada donde había trabajado, pasando su dedo por superficies que yo había limpiado meticulosamente. Era una performance teatral, diseñada para documentar mi supuesta incompetencia ante el tribunal doméstico, donde ella fungía como juez, jurado y verdugo. Y encima usó mis sartenes buenos, continuó su letanía de agravios fabricados. Seguro los rayó con esas cucharas viejas que trae de su casa. No respeta nada. La ironía de esa acusación me golpeó como una bofetada. Durante toda la preparación, había sido extremadamente cuidadosa con sus utensilios, lavando cada implemento inmediatamente después de usarlo, secando todo con paños suaves para evitar cualquier daño.
Había tratado su cocina con más respeto del que ella jamás había mostrado hacia mi persona. «Mónica, no es para tanto». Fernando intentó otra intervención débil, pero su voz se quebró a mitad de la frase cuando ella se giró hacia él con ojos que podrían haber derretido acero. «No es para tanto», repitió sus palabras con sarcasmo venenoso. «Perfecto. Defendé a tu mamita en lugar de a tu esposa. Ya sé dónde están tus prioridades». Era una manipulación psicológica magistral. Mónica había convertido la situación en un dilema imposible donde Fernando tenía que elegir entre traicionar a su madre o traicionar a su esposa. Y estaba usando técnicas de chantaje emocional que habían sido perfeccionadas durante años de control matrimonial. No, no es eso. Fernando balbuceó, sudando visiblemente mientras trataba de navegar entre las minas emocionales que su esposa había plantado por todo el campo de batalla doméstico. «Entonces decile a tu madre que agarre sus cosas y se vaya ahora mismo», Mónica le gritó directamente al rostro, escupiendo saliva en su dirección. «Y decile también que no pise más esta casa sin mi permiso». El ultimátum flotó en el aire como una sentencia de muerte. Fernando me miró con ojos suplicantes, como si yo pudiera resolver mágicamente el conflicto que él no tenía coraje para enfrentar. Pero yo ya había comprendido perfectamente lo que estaba sucediendo. Mi hijo iba a elegir el camino de menor resistencia, sacrificando a su madre para mantener la paz artificial en su matrimonio tóxico. «Está bien», susurré, más para terminar con esa humillación pública que por genuina aceptación. Mi voz salió extrañamente calmada, como si estuviera hablando desde muy lejos. «Me voy». Mónica sonrió con satisfacción cruel al escuchar mi rendición. Era la sonrisa de un depredador que acababa de conseguir exactamente lo que quería a través de la intimidación pura. Había logrado expulsarme de la vida de mi hijo usando métodos que habrían hecho enrojecer de vergüenza a un matón de barrio. «Y llévate toda esta porquería que cocinaste», agregó, gesticulando despectivamente hacia la comida que yo había preparado con tanto amor. «No pienso comer nada que hayas tocado con tus manos sucias». Esa fue la puñalada final. Mis manos, que habían preparado miles de comidas en cocinas profesionales durante décadas, que habían sido elogiadas por chefs reconocidos, que habían alimentado a mi familia con dedicación inquebrantable, ahora eran declaradas sucias por una mujer que probablemente no sabía distinguir entre sal y azúcar sin leer las etiquetas. Comencé a recoger silenciosamente mi cartera y las pocas pertenencias personales que había traído. Cada movimiento era deliberadamente lento, no por dramatismo, sino porque necesitaba tiempo para procesar la magnitud de lo que acababa de experimentar. Habían necesitado menos de 10 minutos para demoler completamente mi relación con mi único hijo. Fernando me siguió hasta la puerta de entrada, susurrando disculpas patéticas que sonaban tan vacías como promesas de político en época electoral. «No lo dice en serio, está muy estresada del trabajo. Ha sido una semana muy difícil». Cada justificación era un clavo adicional en el ataúd de mi respeto hacia él. Mi hijo no estaba defendiendo el comportamiento de su esposa por amor, lo estaba defendiendo por cobardía pura. Prefería que su madre fuera el chivo expiatorio antes que enfrentar la verdad sobre el monstruo con quien había decidido compartir su vida. «Fernando», le dije mirándolo directamente a los ojos por última vez esa noche, «tu esposa acaba de humillar a tu madre en tu propia casa, y tu única reacción es encontrar excusas para justificar su crueldad». Él bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de esa verdad. Sus manos temblaron cuando intentó abrir la puerta para mí, como si el simple acto de facilitarme la salida fuera la traición más grande que había cometido en su vida. Pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. «Nunca más voy a pisar esta casa sin una invitación explícita de ambos», le prometí antes de cruzar el umbral. Y dudó mucho que esa invitación llegue alguna vez. Caminé por las calles de Palermo con pasos firmes pero con el corazón completamente destrozado. Las luces de los restaurantes y bares comenzaban a encenderse en el anochecer porteño, creando una atmósfera de calidez y celebración que contrastaba brutalmente con la desolación que carcomía mi pecho. Durante el trayecto en colectivo hacia mi casa, las palabras de Mónica reverberaban en mi mente como campanas funerarias. «Vieja inútil, no sabes cocinar, solo sabes estorbar».
Cada insulto rebotaba contra las paredes de mi cráneo, creando un eco doloroso que parecía amplificarse con cada latido de mi corazón. Cuando llegué a mi departamento en San Telmo, Roberto estaba mirando televisión en el living. Una sola mirada a mi rostro le bastó para comprender que había ocurrido algo terrible. Me senté a su lado en el sofá desgastado donde habíamos compartido tantas noches tranquilas y le relaté cada detalle de la humillación que acababa de sufrir. Esa mina es una víbora venenosa, explotó Roberto cuando terminé mi relato. Sus manos se cerraron en puños sobre sus piernas inválidas, frustrado por no poder hacer nada físico para defender mi honor. Y Fernando es un cobarde de mierda. ¿Cómo puede permitir que alguien trate así a su madre? Pero yo no quería seguir hablando de Fernando o Mónica esa noche. Estaba exhausta emocionalmente. Necesitaba procesar en soledad todo lo que había experimentado. Me fui al dormitorio, me acosté sin cambiarme de ropa y lloré silenciosamente contra la almohada hasta que el agotamiento me venció. Durante la madrugada, desperté varias veces con pesadillas donde Mónica gritaba insultos que se transformaban en cuchillos voladores. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro contorsionado por el odio. Escuchaba su voz venenosa reduciéndome a escombros humanos. Era como si esa humillación se hubiera instalado permanentemente en mi subconsciente. Al amanecer, mientras preparaba mate en la cocina, tomé una decisión que cambiaría completamente el rumbo de mi existencia. No iba a permitir que nadie más me tratara como ciudadana de segunda clase. Si Mónica creía que yo no sabía cocinar, si Fernando prefería creer las mentiras de su esposa antes que defender a la madre que había sacrificado décadas de su vida por su bienestar, entonces era momento de demostrarles exactamente quién era Amparo Vázquez. Me miré en el espejo del baño y vi a una mujer de 68 años que había pasado años escondiendo su verdadero potencial para agradar a personas ingratas. Pero esa versión sumisa de mí misma había muerto en la cocina de Fernando la noche anterior. Era hora de que el mundo conociera de qué era realmente capaz. Roberto notó el cambio inmediatamente cuando volví al living con una bandeja de mate y tostadas. «Tenés una cara distinta, Amparo», me dijo estudiando mi expresión, como si hubieras tomado alguna decisión importante. «La tomé», le respondí sirviéndole el mate más amargo que había preparado en años. «Voy a demostrarle a esa mocosa malcriada y a mi hijo cobarde que cometieron el error más grande de sus vidas miserable al subestimarme». La sonrisa que iluminó el rostro de Roberto fue la primera luz de esperanza que veía desde la humillación. Él conocía mi determinación mejor que nadie. Sabía que cuando yo tomaba una decisión firme, nada en el universo podía detenerme. Y esa mañana, mientras tomábamos mate en silencio con Panero, ambos podíamos sentir que algo extraordinario estaba a punto de comenzar. Durante las siguientes horas, desarrollé mentalmente un plan que transformaría mi humillación en el catalizador de la venganza más dulce que una suegra ultrajada pudiera imaginar. Mónica había despertado a un gigante dormido y muy pronto descubriría que algunas batallas es mejor no iniciarlas. La mañana del sábado siguiente amaneció gris y fría, con esas nubes bajas que abrazan Buenos Aires cuando el invierno se aproxima. Roberto había salido temprano al banco para resolver algunos trámites de la jubilación, dejándome sola con mis pensamientos turbulentos. Preparé mi desayuno habitual, tostadas con mermelada casera de membrillo y café negro, pero cada bocado tenía un sabor amargo que no provenía de los alimentos. Durante 3 días había estado dando vueltas a la humillación en mi cabeza, analizando cada palabra venenosa que Mónica había escupido, reviviendo la expresión de terror en el rostro de Fernando cuando su esposa explotó como volcán en erupción. Pero esa mañana algo había cambiado en mi interior. La tristeza se había transformado en combustible para una determinación que no sentía desde mis primeros años como chef profesional. Me vestí con cuidado especial, pantalones de gabardina negros que había comprado para ocasiones especiales, blusa blanca de algodón que realzaba mi porte elegante y zapatos cómodos pero sofisticados que me permitirían caminar sin problemas por las calles del barrio. No tenía destino específico en mente, solamente sabía que necesitaba salir de esas 4 paredes antes de que comenzaran a asfixiarme con recuerdos dolorosos. Caminé sin rumbo por las calles de San Telmo, observando vendedores ambulantes preparando sus puestos dominicales,
turistas madrugadores buscando cafeterías abiertas, vecinos del barrio haciendo compras en el mercado de antigüedades. Todo el mundo seguía sus rutinas normales, mientras mi vida había sido dinamitada completamente por la crueldad de una nuera desalmada. Mis pasos me llevaron instintivamente hacia Plaza Dorrego, el corazón palpitante del barrio donde tangueros ensayaban sus pasos, artistas callejeros preparaban sus espectáculos y jubilados se reunían para discutir política local con la pasión que caracteriza a los porteños. Era un lugar que siempre había sido refugio en momentos difíciles, donde la energía colectiva del barrio conseguía distraerme de preocupaciones personales. Me senté en uno de los bancos que bordean la plaza, bajo la sombra de un jacarandá que había comenzado a mostrar los primeros brotes violetas del cambio de estación. A pocos metros de distancia, un hombre solitario ocupaba otro banco, masticando lo que parecía ser un sándwich de milanesa comprado en algún bar cercano. Su expresión de profunda insatisfacción mientras comía llamó inmediatamente mi atención profesional. El desconocido usaba ropa obviamente cara, camisa de lino blanca, impecablemente planchada, pantalón de vestir gris que gritaba sastrería italiana, zapatos de cuero que brillaban con lustre profesional. Sin embargo, su postura corporal irradiaba frustración mientras contemplaba el sándwich como si fuera una ofensa personal a sus papilas gustativas. Cada mordisco era seguido por una mueca de disgusto que no lograba disimular completamente. Masticaba mecánicamente, como alguien cumpliendo una obligación desagradable en lugar de disfrutando una comida. Era evidente que ese hombre tenía recursos económicos para comer en los mejores restaurantes de la ciudad, pero por alguna razón había terminado consumiendo comida rápida de calidad cuestionable. Decidí quedarme observando discretamente esa escena curiosa. En mis décadas como chef, había desarrollado la capacidad de leer expresiones faciales relacionadas con experiencias gastronómicas. Ese hombre no solo estaba insatisfecho con su comida, estaba genuinamente desesperado por algo mejor, algo que lo conectara emocionalmente con el acto de alimentarse. «Disculpe, señora», me dijo súbitamente, interrumpiendo mis pensamientos. Había notado mi presencia y parecía aliviado de tener a alguien con quien compartir su frustración culinaria. «¿Usted es del barrio?» «Vivo acá desde hace más de 40 años», respondí, curiosa por saber a dónde conduciría esa conversación casual con un extraño bien vestido en una plaza de San Telmo. Sus ojos se iluminaron como si hubiera encontrado exactamente lo que buscaba. «Entonces tal vez pueda ayudarme con algo que me está volviendo loco», continuó, gesticulando hacia el sándwich medio comido que descansaba en sus manos. «¿Dónde carajo se puede encontrar comida de verdad en esta ciudad? Comida que tenga alma, historia, sabor que significa algo». La pregunta me tomó completamente por sorpresa. No esperaba una conversación filosófica sobre gastronomía con un desconocido en medio de Plaza Dorrego un sábado por la mañana, pero había algo en la sinceridad de su frustración que despertó inmediatamente mi interés profesional. «¿A qué se refiere exactamente con comida que tenga alma?», pregunté, movida por curiosidad genuina hacia alguien que parecía compartir mi pasión por la gastronomía auténtica. «Mire», respondió dejando el sándwich sobre el banco como si fuera evidencia en un juicio. «He comido en los restaurantes más caros de Buenos Aires. He probado platos elaborados por chefs que salen en revistas internacionales. He pagado fortunas por cenas que supuestamente representan lo mejor de la cocina contemporánea». Se detuvo para gesticular dramáticamente, claramente frustrado por experiencias gastronómicas que lo habían decepcionado sistemáticamente. «Pero todo es puro teatro, señora. Presentaciones perfectas sin personalidad, técnicas sofisticadas sin corazón, ingredientes exóticos combinados sin respeto por tradiciones culinarias que llevaron generaciones desarrollar». Escuché su diatriba con creciente fascinación. Era raro encontrar a alguien que hablara sobre comida con tanta pasión informada. Sus críticas no provenían de ignorancia gastronómica. Al contrario, demostraba conocimiento técnico que solo se adquiere a través de educación culinaria seria o experiencia profesional extensa. «¿Usted trabaja en algo relacionado con gastronomía?», le pregunté, intrigada por su expertise evidente. Una sonrisa amarga cruzó su rostro moreno. «Trabajo, sí. Debería trabajar, mejor dicho». Hizo una pausa dramática antes de continuar. «Soy chef. Tengo 3 restaurantes acá en Buenos Aires.
pero estoy pasando por la peor crisis creativa de mi carrera. Esa revelación me dejó boquiabierta. Un chef profesional sentado en una plaza quejándose de la calidad de la comida disponible en la ciudad donde tenía sus propios restaurantes. Era una situación tan irónica que rayaba en lo absurdo. Si usted es chef, ¿por qué no prepara su propia comida?, pregunté con la lógica simple que caracteriza a las mujeres de mi generación. Porque estoy harto de mi propia comida también, explotó con honestidad brutal que me hizo retroceder involuntariamente en el banco. Estoy cansado de crear platos para agradar críticos gastronómicos, cansado de seguir tendencias culinarias importadas de Europa, cansado de hacer comida que parece más instalación artística que nutrición verdadera. Me presentó como Diego Morales, chef propietario de Morales Gourmet, La Cocina de Diego y Sabores Urbanos, 3 establecimientos que yo conocía de reputación, pero donde nunca había comido debido a sus precios prohibitivos y su enfoque en alta gastronomía moderna. Lo que no daría por probar una receta auténtica, suspiró con melancolía que parecía genuina, algo que lleve historia familiar, tradición pasada de generación en generación, comida preparada con amor verdadero en lugar de ambición comercial. Fue exactamente en ese momento cuando las palabras de mi vecina Rosa resonaron en mi mente como campaña de iglesia llamando a misa. ¿Por qué escondes tu talento de todo el mundo, Amparo? Observé a ese chef frustrado que buscaba desesperadamente el tipo de conocimiento culinario que yo había estado ocultando durante años, y tomé la decisión más audaz de mis 68 años de existencia. Chef Morales, dije usando su título profesional intencionalmente. ¿Y si le dijera que conozco una receta que puede despertar exactamente esa emoción que está buscando? Me miró con escepticismo inicial, claramente dudando que una señora de edad sentada en una plaza pudiera tener algo valioso que ofrecerle a su sofisticación gastronómica, pero también detecté una chispa de esperanza desesperada en sus ojos oscuros. ¿Qué tipo de receta?, preguntó cautelosamente, como si temiera otra decepción en una larga serie de desilusiones culinarias. Empanadas de carne cortada a cuchillo de mi bisabuela entrerriana, respondí con el orgullo que no había sentido en décadas. Una receta que viajó desde las estancias del interior hasta Buenos Aires hace más de un siglo, pasada oralmente a través de 4 generaciones de mujeres que sabían convertir ingredientes simples en felicidad pura. Comencé a relatarle la historia de mi bisabuela Mercedes, quien había llegado desde Entre Ríos en 1920 cargando únicamente sus recetas familiares en la memoria. Le expliqué sobre técnicas específicas de cortado de carne que maximizaban jugosidad, sobre proporciones exactas de grasa que garantizaban textura perfecta, sobre secretos de condimentación que ella había perfeccionado durante años de preparar comida para peones de estancia. Diego escuchaba cada palabra con atención creciente, haciendo preguntas técnicas específicas sobre métodos de amasado y temperaturas de cocción. Era evidente que comprendía la complejidad y autenticidad de lo que yo estaba describiendo con lujo de detalles. ¿Usted realmente sabría preparar esas empanadas?, preguntó con interés que ya no podía disimular. Las preparé miles de veces durante mi carrera profesional, respondí con naturalidad, que ocultaba décadas de experiencia oculta. Trabajé 45 años como chef en parrillas y restaurantes tradicionales de Buenos Aires. Esa información lo dejó completamente estupefacto. Sus cejas se elevaron hasta casi desaparecer bajo el cabello, mientras reprocesaba mentalmente toda nuestra conversación anterior. De repente, yo no era solamente una señora amable del barrio con buenos modales, era una profesional experimentada con conocimiento práctico acumulado durante décadas. Señora, comenzó, dándose cuenta de que no conocía mi nombre. Amparo Vázquez, completé con dignity renovada. Doña Amparo, ¿sería posible que preparara esas empanadas para que yo las pruebe?, preguntó con voz que temblaba ligeramente, como si estuviera pidiendo un favor imposible a una deidad culinaria. Estudié su rostro cuidadosamente, buscando señales de condescendencia o curiosidad superficial, pero todo lo que vi fue hambre genuina, no física, sino espiritual. Era hambre de inspiración, de redescubrimiento de la pasión que se había perdido entre presiones comerciales del mundo gastronómico contemporáneo. ¿Puedo prepararlas para usted mañana por la tarde?, dije, con seguridad que me sorprendió a mí misma.
Pero necesita entender algo importante. No cocino para impresionar críticos, cocino para alimentar almas hambrientas. Diego sonrió por primera vez desde que habíamos comenzado a conversar. Era una sonrisa genuina, cargada de anticipación y gratitud, que transformó completamente su rostro de ejecutivo frustrado en el de un niño esperando su comida favorita. Doña Amparo, si usted logra despertar en mí esa conexión que perdí hace tanto tiempo, estaré eternamente en deuda con usted, prometió con solemnidad que parecía contractual. Intercambiamos números telefónicos y acordamos encontrarnos el domingo siguiente en la misma plaza. Yo traería las empanadas recién horneadas y él aportaría su paladar entrenado para una evaluación honesta de mi habilidad culinaria. Era una transacción justa entre dos personas que habían perdido diferentes cosas en sus respectivos caminos profesionales. Caminé de regreso a casa con el corazón latiendo a velocidad que no experimentaba desde mis años más activos en cocinas profesionales. No podía creer la coincidencia extraordinaria que acababa de suceder. Precisamente cuando más necesitaba probar mi valor profesional, el universo había colocado en mi camino a alguien capaz de reconocer y validar mi expertise. Roberto notó inmediatamente mi estado de ánimo transformado cuando regresé al departamento. ¿Tenés una energía diferente?, observó desde su sillón favorito, como si hubieras encontrado algo que estabas buscando sin darte cuenta. Le conté sobre mi encuentro fortuito con Diego Morales, sobre su frustración gastronómica y sobre mi decisión impulsiva de ofrecerle una demostración de mi verdadero talento culinario. Roberto escuchó todo con creciente excitación, comprendiendo inmediatamente las implicaciones potenciales de esa oportunidad inesperada. Amparo, esto puede ser exactamente lo que necesitabas, dijo con convicción que me contagió optimismo adicional. Ese chef va a descubrir que acaba de conocer a una maestra en cocina tradicional argentina. Pasé el resto del día planificando meticulosamente cada aspecto de la preparación. Fui personalmente al mercado de San Telmo para seleccionar carne de primera calidad, cebolla dulce perfectamente firme, condimentos frescos que complementarían la receta ancestral sin sobrecargar su autenticidad natural. Durante la noche, apenas pude dormir de tanta expectativa mezclada con nerviosismo profesional. Era como si estuviera en vísperas del examen más importante de mi carrera culinaria, pero también sentía una confianza profunda en mis habilidades, alimentada por décadas de experiencia práctica que finalmente tendría oportunidad de demostrar públicamente. El domingo amaneció soleado y cálido, con esa luz dorada que convierte Buenos Aires en postal perfecta. Me levanté antes del alba para comenzar la preparación ritual, que transformaría ingredientes simples en la venganza más deliciosa que una suegra ultrajada pudiera imaginar. Me desperté a las 5 de la mañana con una energía que no había sentido en años. Mi cuerpo vibraba con la misma electricidad que experimentaba en mis mejores épocas como chef profesional, cuando cada preparación importante requería concentración absoluta y precisión quirúrgica. Roberto aún dormía profundamente, así que me deslicé silenciosamente hacia la cocina para comenzar el ritual que podría cambiar mi vida para siempre. Encendí únicamente la luz sobre la mesada, creando esa atmósfera íntima que siempre me había ayudado a conectar espiritualmente con los ingredientes. Era como si la penumbra filtrara distracciones mundanas, dejando solo mi experiencia acumulada y la sabiduría culinaria heredada de generaciones anteriores. Sobre la mesa extendí cuidadosamente todos los elementos que había seleccionado el día anterior. Carne picada, especialmente para mí por el carnicero de confianza, cebolla dulce de Mendoza, que había elegido pieza por pieza, huevos frescos de campo, harina 000 que garantizaría la textura perfecta de la masa, manteca de primera calidad que aportaría la cremosidad necesaria. Comencé preparando el relleno, técnica que mi bisabuela Mercedes había perfeccionado durante décadas alimentando peones de estancia que trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer. Corté la cebolla en brunoise perfecta, cada cubo de tamaño idéntico que garantizaría cocción uniforme. El aroma dulce comenzó a llenar la cocina como incienso sagrado, despertando memorias sensoriales que llevaban décadas dormitando en mi subconsciente. Calenté una sartén de hierro que había heredado de mi madre, implemento que había participado en miles de preparaciones familiares. Agregué un toque de aceite de girasol
y esperé pacientemente hasta que alcanzó la temperatura exacta donde la cebolla comenzaría a caramelizar sin quemarse. Era una cuestión de timing que solo se aprende a través de repetición infinita y atención meticulosa. La carne se incorporó gradualmente, manteniéndola en trozos grandes que conservarían jugosidad durante el proceso de cocción. Escuché atentamente el sonido del sellado, ese siseo característico que indica cuando las proteínas están reaccionando correctamente al calor. Condimenté con sal marina, pimienta negra recién molida, pimentón dulce que agregaba color y profundidad de sabor. Mientras el relleno se cocinaba lentamente, preparé la masa siguiendo proporciones que tenía memorizadas desde la adolescencia. Harina tamizada 3 veces para eliminar grumos, manteca a temperatura ambiente que se incorporaría sin formar gránulos, agua tibia con una pizca de sal que activaría el gluten necesario para elasticidad perfecta. Amasé durante exactamente 10 minutos, tiempo suficiente para desarrollar estructura pero sin sobretrabajar la masa. Era un proceso meditativo que requería conexión física total entre mis manos y los ingredientes. Sentía cada cambio de textura, cada momento donde la masa transitaba de áspera a sedosa, de rígida a maleable. Cubrí la masa con paño húmedo y la dejé reposar mientras el relleno terminaba su cocción. Agregué huevos duros picados finamente, aceitunas verdes cortadas en rodajas, un toque de comino que era el secreto mejor guardado de mi bisabuela. La combinación de aromas llenaba la cocina con una sinfonía olfativa que me transportaba directamente a la infancia. Cuando Roberto se levantó a las 7, el departamento entero había sido perfumado por fragancias que despertaron inmediatamente su apetito matutino. Apareció en la cocina en pijamas, cabello despeinado, pero con expresión de absoluta admiración hacia el espectáculo culinario que se desarrollaba frente a sus ojos. «Amparo, hace años que no te veo cocinar con esta dedicación», comentó acercándose cautelosamente a la hornalla. Parece que ese chef despertó algo en vos que estaba durmiendo. Le serví una pequeña cucharada del relleno para que probara. Vi sus ojos cerrarse automáticamente cuando el sabor impactó su paladar entrenado por décadas de degustar mi cocina casera. Era la confirmación que necesitaba de que mi técnica seguía intacta después de años de fingir mediocridad culinaria. «Si ese tipo no queda loco con estas empanadas, no entiende nada de comida», declaró Roberto saboreando cada partícula del bocado de prueba. Comencé el proceso de armado individual, extendiendo cada disco de masa con rodillo de madera hasta lograr circunferencias perfectas. Coloqué porciones generosas de relleno en el centro, cuidando de no sobrecargar pero tampoco ser tacaña. Cerré cada empanada con repulgue tradicional, esa técnica decorativa que también cumplía función práctica de sellado hermético. Precalenté el horno a temperatura exacta que garantizaría cocción uniforme, suficientemente alta para dorar la superficie, pero no tan intensa como para quemar bordes antes de que el interior estuviera listo. Barnacé cada empanada con huevo batido, que proporcionaría ese brillo dorado característico de preparaciones profesionales. Durante los 30 minutos de horneado, la casa se llenó de aromas que habrían hecho llorar de nostalgia a cualquier argentino. Era el perfume de la patria convertido en comida, la esencia de tradiciones familiares condensada en preparación artesanal que conectaba pasado y presente. Las empanadas emergieron del horno con color dorado perfecto, superficie ligeramente crujiente, que prometía interior jugoso y aromático. Las coloqué cuidadosamente en una fuente de loza que había pertenecido a mi abuela, presentación que honraba tanto la receta como el momento histórico que representaba para mi vida. Me arreglé con esmero militar para el encuentro con Diego. Elegí vestido azul marino que me daba aire de seriedad profesional. Me peiné con elegancia discreta, apliqué maquillaje sutil que realzaba mi dignidad sin parecer artificiosa. Quería proyectar imagen de chef experimentada, no de señora mayor jugando a la cocina. Llegué a Plaza Dorrego 15 minutos antes de la hora acordada, cargando la fuente envuelta en paños blancos que mantendrían temperatura ideal. Diego ya estaba esperando en el mismo banco donde nos habíamos conocido, vestido casualmente, pero con elegancia que denotaba respeto por la ocasión. Doña Amparo se levantó inmediatamente al verme acercar. Confieso que casi no dormí anoche pensando en este momento. Hace años que no siento esta expectativa por una comida.
Nos sentamos lado a lado y desarrollé ceremoniosamente la fuente, revelando 18 empanadas doradas que parecían joyas comestibles bajo la luz matutina de Plaza Dorrego. El aroma escapó inmediatamente, creando una nube invisible que atrajo miradas curiosas de transeúntes dominicales. Diego aspiró profundamente antes de siquiera tocar una empanada. «El aroma ya me está contando una historia», murmuró con voz que temblaba ligeramente. «Huele a tradición, a autenticidad, a todo lo que he estado buscando desesperadamente». Tomó la primera empanada con reverencia casi religiosa, estudiando su forma, admirando el repulgue tradicional, apreciando el color dorado que solo se logra con técnica perfecta. Se la llevó a la boca y dio el primer mordisco con los ojos cerrados, permitiendo que todos los sabores se desarrollaran completamente en su paladar profesional. Lo que sucedió a continuación superó todas mis expectativas. Diego masticó lentamente, sus facciones transformándose gradualmente de concentración a sorpresa, de sorpresa a emoción, de emoción a algo que rayaba en éxtasis culinario. Cuando abrió los ojos, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas morenas. «Dios mío», susurró con voz quebrada. «Doña Amparo, ¿qué me hizo con esta empanada?». Continuó comiendo en silencio sagrado, cada bocado acompañado por expresiones de placer que yo no había visto en un comensal durante décadas. Era como observar a alguien reencontrándose con una parte perdida de su alma, redescubriendo conexiones emocionales que el mundo gastronómico comercial había conseguido romper. «En 25 años de carrera profesional», dijo finalmente después de terminar la primera empanada y alcanzar inmediatamente una segunda, «nunca probé nada que me tocara tan profundamente. Esto no es simplemente comida, es cultura viva, es memoria convertida en sabor». Me explicó cómo cada elemento de la empanada trabajaba en perfecta armonía. La masa, que se deshacía delicadamente entre los dientes, el relleno que combinaba texturas y sabores sin que ningún ingrediente opacara a los demás, el equilibrio perfecto entre grasa y proteína que satisfacía sin resultar pesado. «Doña Amparo, usted logró capturar la esencia de la cocina tradicional argentina sin caer en folclore comercial que veo en tantos lugares», continuó con entusiasmo creciente. «Esto es gastronomía verdadera, no teatro para turistas». Conversamos durante más de 2 horas sobre técnicas culinarias, sobre la importancia de preservar recetas ancestrales, sobre cómo la gastronomía argentina auténtica estaba siendo desvirtuada por modas importadas. Era evidente que compartíamos exactamente la misma filosofía sobre cocina genuina versus espectáculo mediático. «Doña Amparo, necesito hacerle una propuesta», dijo súbitamente con seriedad que cambió completamente el tono de nuestra conversación. «Estoy desarrollando un proyecto nuevo, algo completamente diferente de todo lo que he hecho anteriormente». Mi respiración se detuvo involuntariamente. «¿Una propuesta? ¿Qué tipo de propuesta podría hacerme un chef renombrado a una señora jubilada que acababa de conocer en una plaza? ¿De qué tipo de propuesta está hablando?», pregunté con cautela, que no lograba ocultar mi curiosidad creciente. «Quiero abrir un restaurante dedicado exclusivamente a cocina tradicional argentina auténtica», explicó mirándome directamente a los ojos. «Pero necesito a alguien que realmente entienda estas tradiciones, alguien con conocimiento real, no académico, de las técnicas ancestrales». Hizo una pausa dramática antes de continuar con la bomba que cambiaría mi vida para siempre. «Quiero que sea mi socia en este emprendimiento, doña Amparo. Lo que usted preparó hoy no es solo comida, es patrimonio cultural que necesita ser preservado y celebrado públicamente». La propuesta me impactó como rayo cayendo del cielo despejado. En 24 horas había pasado de suegra humillada por una nuera cruel a potencial socia de un chef prestigioso. Era una transformación tan radical que mi mente necesitó varios segundos para procesar completamente las implicaciones. «Pero, chef Morales, yo soy solo una cocinera jubilada», comencé protestando por reflejo de modestia que había cultivado durante décadas. «Doña Amparo, con todo respeto, usted no es solo nada», me interrumpió firmemente. «Usted es una maestra en artes culinarias tradicionales. Es exactamente lo que mi proyecto necesita para tener autenticidad y credibilidad genuinas». Me detalló su visión sobre el restaurante que quería establecer,
sobre la necesidad de rescatar recetas regionales argentinas que estaban desapareciendo, sobre la importancia de tener a alguien con experiencia práctica real guiando el proceso. Habló sobre llamarlo tradición porteña, un lugar donde la gente pudiera experimentar cocina argentina verdadera, preparada por quien realmente comprendía orígenes y significados culturales. El mercado está saturado de restaurantes que simulan tradición, pero sirven versiones comercializadas de platos regionales. Explicó con pasión que era contagiosa. Lo que necesitamos es autenticidad total, recetas preservadas exactamente como fueron creadas por nuestras abuelas. Durante nuestra conversación, varias personas se acercaron al banco para saludar respetuosamente a Diego. Era obvio que se trataba de figura conocida y respetada en círculos gastronómicos porteños. Esto hacía su propuesta aún más increíble y emocionante. Necesito tiempo para pensar sobre esto, le dije honestamente. Es un cambio enorme en mi vida que no puedo decidir por impulso. Por supuesto, doña Amparo. Es una decisión trascendental que merece reflexión cuidadosa, acordó comprensivamente. Pero sepa que estoy completamente serio sobre esta sociedad. Usted posee algo que no se puede enseñar en escuela culinaria alguna: autenticidad ancestral. Intercambiamos información de contacto y acordamos reunirnos nuevamente la semana siguiente para discutir detalles prácticos si yo decidía aceptar su oferta. Diego insistió en quedarse con las empanadas restantes, declarando que las compartiría con otros chefs para demostrarles qué significaba realmente cocina tradicional argentina. Regresé a casa caminando en las nubes, aún procesando la magnitud de lo que acababa de ocurrir. En mi bolso vacío cargaba ahora posibilidades infinitas que se abrían ante mí como abanico multicolor. Roberto me esperaba ansiosamente para conocer resultados del encuentro gastronómico. Cuando le conté sobre la propuesta de sociedad, su reacción fue explosión de alegría y orgullo que no había visto en sus ojos desde antes del accidente automovilístico. «Amparo, esto es exactamente lo que necesitabas», exclamó abrazándome con fuerza que sus brazos debilitados permitían. «Vas a demostrarle al mundo entero de qué estás hecha». Esa noche, antes de dormir, pensé en Fernando y Mónica. Imaginé sus reacciones cuando descubrieran que la vieja, que no sabía cocinar, se había convertido en socia de un chef famoso. Era una ironía tan perfecta que parecía guioneada por la providencia divina para mi rehabilitación personal. La venganza más dulce estaba comenzando a tomar forma y ni siquiera había necesitado planificarla conscientemente. El destino había decidido darme todas las herramientas necesarias para demostrar quién era realmente Amparo Vázquez. Una semana después de aquel encuentro que cambiaría mi destino para siempre, me presenté en la oficina de Diego Morales con una carpeta llena de recetas manuscritas que representaban 4 generaciones de sabiduría culinaria familiar. Roberto me había acompañado hasta la puerta del edificio en Palermo, Hollywood, apretando mi mano con fuerza antes de susurrar: «Andá y conquistá el mundo, Amparo». La decisión había sido sorprendentemente fácil de tomar. Durante esos 7 días de reflexión, cada fibra de mi ser gritaba que esta era la oportunidad que había estado esperando inconscientemente durante años. No era solo una chance de rehabilitar mi autoestima, era mi boleto hacia una transformación completa que demostraría al mundo entero quién era realmente Amparo Vázquez. La oficina de Diego ocupaba el último piso de un edificio moderno con ventanales que ofrecían vista panorámica de Buenos Aires. Cuando entré, encontré paredes cubiertas de diplomas culinarios, fotografías con chefs internacionales y críticas gastronómicas enmarcadas de sus restaurantes existentes. Era evidente que estaba asociándome con alguien que tenía credibilidad sólida en el mundo gastronómico porteño. Doña Amparo me recibió con sonrisa que irradiaba entusiasmo genuino. Espero que haya decidido embarcarse en esta aventura conmigo. Acepto su propuesta, chef Morales. Respondí con firmeza que me sorprendió a mí misma. Pero tengo condiciones específicas que necesitan ser acordadas antes de firmar cualquier documento. Durante las siguientes 3 horas, negociamos términos de nuestra sociedad con detalle meticuloso que habría hecho enorgullecer a cualquier abogado comercial. Insistí en tener control creativo total sobre el menú, autonomía completa para seleccionar y entrenar personal de cocina y participación equitativa en ganancias del establecimiento.
Diego aceptó cada una de mis demandas sin discusión, demostrando que su interés en mi expertise era genuino y no meramente decorativo. «Usted es la experta en cocina tradicional argentina», me dijo firmando los contratos preliminares. «Yo solo aporto conocimiento del negocio gastronómico moderno. Juntos vamos a crear algo verdaderamente especial». Los siguientes 6 meses pasaron como torbellino de actividad que me hizo sentir más viva que durante toda mi jubilación combinada. Diego ya poseía el local perfecto en Villa Creek, un espacio amplio que había sido restaurant italiano hasta el año anterior. Visitamos el lugar juntos al día siguiente de firmar nuestro acuerdo. Inmediatamente visualicé el potencial de esas paredes esperando renacer. «Imagino decoración rústica auténtica», expliqué mientras caminábamos por el salón vacío. «Madera recuperada de estancias del interior, artesanías regionales genuinas, fotografías históricas de cocinas tradicionales. Un ambiente que transporte a los comensales directamente a las raíces gastronómicas de nuestro país». Mi primera contribución sustancial fue desarrollar el menú completo basado en recetas familiares que había mantenido secretas durante décadas. Pasé semanas rescatando preparaciones que habían permanecido dormidas en mi memoria. Locro norteño de mi tía abuela, humitas en chala como las hacía mi prima de Salta, carbonada mendocina que aprendí de una cocinera jujeña, tamales tucumanos auténticos que requerían técnicas específicas de envoltorio. Cada plato fue testado exhaustivamente en mi cocina doméstica antes de ser aprobado para integrar la carta oficial. Diego venía religiosamente a mi casa 3 veces por semana para degustar nuevas creaciones, trayendo cuadernos donde documentaba meticulosamente cada ingrediente, cada proceso, cada secreto que yo compartía generosamente. «Doña Amparo, usted es una biblioteca viviente de la gastronomía nacional», me decía frecuentemente durante nuestras sesiones de prueba. «Cada receta cuenta una historia regional, preserva tradiciones que no existen en libro alguno». Paralelamente, desarrollábamos la identidad visual del restaurante. Contraté personalmente a artesanos del interior para crear elementos decorativos auténticos, jarrones de cerámica santiagueña, tejidos andinos originales, utensilios de cocina tradicionales que cumplirían función tanto estética como educativa para los comensales urbanos. Tradición Porteña abrió sus puertas un martes de octubre, exactamente 7 meses después de aquella humillación terrible en la casa de Fernando. La coincidencia temporal no pasó inadvertida para mí. Era como si el universo estuviera marcando el contraste entre mi destrucción y mi renacimiento con precisión cronológica deliberada. La respuesta del público superó nuestras proyecciones más optimistas. Durante la primera semana, tuvimos lista de espera todas las noches. En la segunda semana, críticos gastronómicos de medios importantes comenzaron a aparecer para evaluar nuestra propuesta culinaria. La tercera semana nos vimos obligados a implementar sistema de reservas con 1 mes de anticipación. Mi rutina se transformó radicalmente. Llegaba al restaurante cada mañana a las 6 para supervisionar preparaciones básicas, orientar cocineros en ejecución correcta de recetas tradicionales, probar condimentos y ajustar sabores cuando detectaba desviaciones del estándar familiar. Era un retorno energizante a la actividad profesional que había definido mi identidad durante 4 décadas. Los empleados inicialmente me trataron con respeto protocolar que se otorga a consultores externos. Gradualmente, conforme observaban mi conocimiento práctico y dedicación incansable al éxito del emprendimiento, comenzaron a considerarme verdadera chef ejecutiva, solicitando constantemente mis consejos y validación profesional. Chef Amparo, empezaron a llamarme espontáneamente, título que resonaba en mis oídos como música celestial después de años de invisibilidad doméstica. Era reconocimiento laboral que validaba décadas de experiencia anteriormente oculta bajo falsas apariencias de mediocridad culinaria. 4 meses después de la inauguración, recibimos visita inesperada que elevaría nuestro restaurante a nivel nacional completamente diferente. María Fernanda Callejón, productora del programa televisivo Sabores de la Patria del Canal 13, apareció sin previo aviso una tarde de jueves para evaluar nuestra cocina después de leer críticas entusiastas en diarios porteños. Estamos constantemente buscando autenticidad genuina.
me explicó mientras degustaba mi locro norteño especial. Nos cansamos de establecimientos que fingen tradición, pero sirven versiones comercializadas de platos regionales para consumo turístico. 2 semanas después, recibimos invitación oficial para participar en programa especial sobre cocina tradicional argentina como representantes de gastronomía ancestral preservada. Era oportunidad de alcanzar audiencia nacional, mostrar a millones de televidentes que aún existían personas comprometidas con conservación de recetas patrimoniales. La grabación se realizó en el propio restaurante durante una mañana de sábado. Cámaras registraron cada etapa del proceso de preparación de mis empanadas familiares mientras yo explicaba orígenes históricos de la receta, técnicas específicas heredadas de mi bisabuela, importancia cultural de preservar tradiciones culinarias que conectan presente con pasado nacional. Esta receta viajó desde las estancias entrerrianas hasta Buenos Aires hace más de un siglo. Relaté para las cámaras con orgullo que transparentaba en cada palabra. Representa historia de mujeres pioneras que alimentaron familias con amor y sabiduría, preservando sabores que mantienen viva nuestra identidad gastronómica. El programa se emitió un domingo en horario central. Roberto y yo lo vimos desde casa, emocionados por presenciar mi historia siendo contada a todo el país. El teléfono del restaurante no dejó de sonar durante los días siguientes, con personas de provincias distantes queriendo hacer reservas para experimentar nuestra comida tradicional. Fue precisamente durante ese periodo de mayor éxito mediático que Fernando me contactó por primera vez en 9 meses. Su voz sonaba diferente, cargada de humildad que no recordaba haber escuchado desde su adolescencia. Pidió conversar personalmente, alegando que tenía temas urgentes que discutir conmigo. Acordamos encontrarnos en una confitería neutra de Barracas, territorio que no pertenecía a ninguno de nuestros espacios habituales. Cuando lo vi llegar, noté inmediatamente cambios físicos significativos. Había perdido peso considerable, su ropa lucía menos cuidada y cargaba expresión de quien arrastra preocupaciones invisibles, pero pesadas. «Mamá, necesito pedirte perdón», fueron sus primeras palabras después de sentarnos en una mesa apartada. «Lo que pasó aquella noche fue imperdonable. Debería haberte defendido sin importar las consecuencias». Escuché en silencio mientras relataba meses de culpa creciente, de arrepentimiento que había corrompido su tranquilidad mental. Me contó sobre discusiones constantes con Mónica, sobre cómo ella seguía criticando mi ausencia de sus vidas, incluso después de conseguir expulsarme exitosamente. «Se puso furiosa cuando vio tu programa en televisión», confesó evitando mi mirada directa. «Dijo que estabas tratando de humillarla públicamente, que era venganza personal por la pelea de esa noche. Pero el verdadero motivo de nuestro encuentro se reveló gradualmente durante conversación tensa que duró más de 2 horas. Fernando y Mónica enfrentaban dificultades financieras serias. El taller mecánico había perdido clientes importantes debido a competencia de cadenas multinacionales y la empresa donde ella trabajaba había implementado recortes masivos de personal. Ambos estaban desempleados desde hacía 3 meses. «Sé que no tengo derecho moral de pedir nada después de lo que permití», dijo finalmente, reuniendo coraje para llegar al punto central de nuestra reunión. «Pero quería consultar si existiría alguna posibilidad de trabajo en tu restaurante». La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros como bomba a punto de detonar. Fernando estaba solicitando empleo a la madre que había traicionado por complacer a una esposa cruel. Era ironía tan perfecta que tuve que controlar impulsos de reír con amargura ante la justicia poética del destino. «¿Los dos están buscando trabajo?», pregunté, manteniendo tono neutro que no revelaba mis emociones internas. «Sí, mamá, estamos en una situación económica muy complicada», admitió sin poder ocultar completamente la desesperación. «Yo podría trabajar en mantenimiento, limpieza, lo que sea necesario. Y Mónica, bueno, ella dijo que hasta aceptaría trabajar en cocina si fuera imprescindible. La mujer que había gritado que yo no sabía cocinar ahora estaba dispuesta a trabajar en la cocina de mi restaurante famoso. El universo había orquestado venganza más deliciosa que cualquier plan que yo pudiera haber concebido deliberadamente. «Fernando, voy a considerar su solicitud», respondí con calma estudiada. «Necesito consultar con mi socio, verificar si tenemos vacantes disponibles actualmente». Una semana después,
Llamé a Fernando confirmando que había una posición de ayudante de cocina disponible. Solamente una posición. Él tendría que decidir cuál de los dos ocuparía el puesto, al menos inicialmente, hasta que surgieran oportunidades adicionales. Como había anticipado, Mónica fue seleccionada para la posición. Fernando probablemente creyó que sería más fácil para él conseguir empleo en su área de especialización mecánica, mientras que experiencia en cocina profesional abriría puertas futuras para ella en el sector gastronómico. El lunes siguiente, Mónica se presentó en tradición porteña para su primer día laboral. Llegó puntualmente a las 8 de la mañana, vistiendo uniforme blanco que había comprado específicamente para la ocasión, con expresión de quien estaba digiriendo humillación monumental, pero sin alternativas económicas viables. La recibí profesionalmente en la cocina principal, presentándola a otros empleados como nueva ayudante, explicando reglas básicas de higiene alimentaria y protocolos de seguridad laboral. Durante toda la presentación mantuve tono estrictamente profesional, tratándola exactamente igual que cualquier empleado novato sin experiencia previa. Vas a comenzar lavando vajilla y organizando ingredientes básicos, instruí con claridad meridiana. Conforme demuestres competencia elemental, podrás asumir responsabilidades más complejas gradualmente. Mónica aceptó todas las instrucciones silenciosamente, visiblemente luchando contra orgullo herido, pero impedida de protestar por necesidad financiera apremiante. Era educativo para ella, de manera que ninguna conversación podría haber logrado. Durante las primeras semanas observé discretamente su adaptación al ambiente laboral de cocina profesional. Mónica descubrió rápidamente que trabajo culinario real era infinitamente más demandante que sus fantasías domésticas románticas. Cortar verduras durante horas consecutivas, lavar montañas interminables de ollas, soportar temperaturas elevadas de hornos industriales. El momento más revelador llegó cuando la asigné a preparar sofrito básico para base de guiso tradicional. Distracción momentánea causó que quemara completamente las cebollas, llenando toda la cocina de humo acre que activó detectores de incendio. Todo el personal se detuvo para observar el desastre, incluyéndome a mí. «Mónica, quemaste completamente el sofrito», le dije con voz calmada pero autoritaria, que resonó por toda la cocina. «Tenés que descartar todo y empezar desde cero. Y esta vez mantení atención en lo que estás haciendo». La corrección pública frente a todos los colegas fue visiblemente humillante para ella. Lágrimas se formaron en sus ojos, pero no se atrevió a cuestionar mi autoridad profesional establecida. Era exactamente el tipo de feedback que cualquier chef aplicaría a subordinado incompetente. 3 semanas después de ese incidente, Fernando vino al restaurante una tarde para hablar conmigo privadamente. Nos reunimos en una mesa reservada después del horario de almuerzo, lejos de oídos curiosos que pudieran interferir con nuestra conversación delicada. «Mamá, Mónica está muy afectada por el trabajo», me dijo cautelosamente. «No está acostumbrada a este tipo de presión profesional constante. Fernando, una cocina profesional no es lugar para personas demasiado sensibles», respondí honestamente. «O se adapta a estándares exigidos, o necesita buscar empleo en sector más apropiado para su temperamento particular». Fue en ese momento crucial que decidí revelar la verdad que había guardado durante años de fingimiento culinario. Era hora de que Fernando comprendiera completamente la magnitud de la injusticia que había permitido perpetrar contra mí. «Fernando, hay algo que tenés que saber sobre esa noche terrible», dije, mirándolo directamente a los ojos sin permitir escape. «Durante todos esos años, fingía ser cocinera mediocre cuando ustedes venían a cenar a casa. Escondía deliberadamente mi verdadera experiencia profesional». Su rostro palideció instantáneamente mientras procesaba esa revelación devastadora. «¿Cómo que fingías, mamá? Simulaba quemar comida, condimentaba mal a propósito, preparaba platos más simples de lo que mi expertise permitía». Confesé con voz firme que no admitía cuestionamientos. Todo para no intimidar a Mónica, para permitir que se sintiera superior culinariamente. Fernando quedó completamente estupefacto, claramente conmocionado por descubrir que había sido engañado durante años con actuaciones de incompetencia deliberada. ¿Por qué hacías eso? «Porque quería que ella se sintiera cómoda en la familia», respondí sinceramente. «Porque creí que humildad y paciencia
eventualmente ganarían su respeto y cariño genuinos. Entonces, cuando ella dijo que no sabías cocinar, Fernando apenas logró completar la frase. Estaba humillando a una chef profesional con 45 años de experiencia. Terminé por él. Y vos elegiste creer en sus mentiras crueles antes que defender a la madre que sacrificó décadas de su vida para criarte. El peso de esa verdad aplastó a Fernando como avalancha. Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras comprendía finalmente la profundidad de la traición que había cometido contra mí. Hoy, mientras Mónica trabaja diariamente en mi cocina llamándome Chef Amparo, siguiendo mis órdenes profesionales y aceptando correcciones cuando comete errores, siento una satisfacción que trasciende cualquier venganza planificada. El destino se encargó de hacer justicia de la manera más poética posible, mirando hacia atrás, hacia todo este viaje extraordinario que transformó completamente mi existencia en cuestión de meses. Todavía siento escalofríos al recordar cómo todo comenzó. Una simple humillación en la cocina de mi propio hijo se convirtió en el catalizador para la mayor metamorfosis que jamás experimenté en mis 68 años de vida en esta tierra. Cuando Mónica gritó que yo no sabía cocinar, que todo lo que hacía era horrible, ella no imaginaba que estaba despertando a una gigante dormida que había permanecido oculta durante décadas. Durante años me mantuve pequeña, invisible, fingiendo ser menos de lo que realmente era, solo para no incomodar el ego frágil de una nuera insegura que nunca supo valorar los sacrificios que una madre hace por su familia. La desesperación que sentí esa noche cuando Fernando eligió el silencio cobarde en lugar de defender a la mujer que lo había traído al mundo casi me destruye por completo. Ver a mi propio hijo, que había criado con tanto amor y dedicación, transformarse en una sombra patética de sí mismo para complacer a una esposa abusiva, fue más devastador que todos los gritos e insultos de Mónica juntos. Pero a veces la vida necesita quebrarnos completamente para que podamos reconstruirnos más fuertes de lo que éramos anteriormente. La conversación con mi vecina Rosa plantó la primera semilla de la transformación que estaba por llegar. Cuando me preguntó por qué escondía mi talento de todo el mundo, fue como si hubiera encendido una luz en una habitación oscura donde había estado tropezando con los muebles durante años sin darme cuenta. El encuentro con Diego Morales en Plaza Dorrego fue pura providencia divina en acción. No creo en coincidencias cuando se trata de momentos que cambian nuestras vidas para siempre. Allí estaba un hombre exitoso, respetado profesionalmente, dueño de restaurantes reconocidos, pero completamente perdido en relación a su pasión por la gastronomía auténtica. Y allí estaba yo, una señora jubilada cargando décadas de conocimiento culinario tradicional que él estaba buscando desesperadamente. Cuando preparé esas empanadas de mi bisabuela entrerriana, puse mucho más que ingredientes en la masa. Coloqué mi historia familiar, mi tradición ancestral, mi orgullo herido que estaba gritando por reconocimiento después de años de ser minimizado. Cada movimiento durante la preparación era una oración silenciosa pidiendo que finalmente alguien reconociera mi verdadero valor como profesional y como persona. La reacción de Diego cuando probó mi comida fue exactamente lo que necesitaba ver para comprender que había desperdiciado años valiosos, escondiendo quién realmente era. Esas lágrimas en sus ojos no eran simplemente emoción gastronómica superficial, eran lágrimas de alguien que había reencontrado algo precioso que pensaba haber perdido para siempre en medio del mundo comercial despiadado. La propuesta de sociedad en el restaurante fue apenas el comienzo de una aventura que jamás imaginé vivir en esta etapa de mi existencia. A los 68 años, estaba empezando profesionalmente desde cero, asumiendo responsabilidades que no había tenido durante décadas, demostrándome a mí misma que la edad es solo un número cuando tenemos pasión genuina y determinación inquebrantable. Los meses que siguieron fueron un torbellino de actividades que me hicieron sentir más viva de lo que me había sentido desde mi jubilación forzosa. Desarrollar el menú completo de tradición porteña, supervisionar cada detalle de la decoración auténtica, entrenar empleados en técnicas ancestrales de preparación. Todo esto me devolvió esa sensación de propósito que ni siquiera sabía que estaba faltando en mi rutina diaria.
El éxito del restaurante superó todas nuestras expectativas más optimistas y soñadoras. En pocas semanas estábamos completamente llenos todas las noches, con críticos gastronómicos escribiendo reseñas elogiosas, con clientes haciendo filas de espera solo para probar nuestra comida tradicional argentina. Era la confirmación pública de que mi experiencia tenía valor real, que décadas de conocimiento culinario no habían sido desperdiciadas durante años de ocultamiento. Ser invitada para participar del programa Sabores de la Patria fue como ganar un premio Oscar de la gastronomía nacional. Poder contar mi historia para millones de televidentes, mostrar las técnicas tradicionales que aprendí de mi abuela y bisabuela, representar a todas las mujeres que preservaron recetas familiares a través de las generaciones, fue un honor que todavía me emociona profundamente cuando lo recuerdo. Pero el momento más dulce y satisfactorio de toda esta jornada extraordinaria fue cuando Fernando me llamó pidiendo trabajo después de ver mi éxito en televisión. La ironía era tan perfecta que parecía guión de telenovela dramática. El hijo, que me había abandonado en una situación humillante, ahora estaba implorando por una oportunidad de trabajar en mi restaurante próspero y reconocido. Cuando Mónica se presentó para trabajar como ayudante en mi cocina profesional, sentí una satisfacción que no podía disimular completamente. La mujer que había gritado que yo no sabía cocinar ahora estaba allí, uniformada, lista para recibir órdenes de la chef Amparo. Era justicia poética en su forma más pura y perfecta. Observarla luchando para cortar cebollas profesionalmente, sudando bajo el calor de los hornos industriales, lavando montañas interminables de platos sucios, siendo corrigida públicamente cuando cometía errores básicos de principiante, todo eso me proporcionaba una sensación de venganza completamente realizada, sin que yo necesitara ser cruel o vengativa activamente. El momento en que revelé a Fernando que había fingido ser cocinera incompetente durante años, solo para no intimidar a Mónica, fue devastador para él de una manera que era necesaria. Ver la comprensión golpeando a mi hijo como un rayo, entendiendo finalmente la magnitud de la injusticia que había permitido que sucediera, fue doloroso pero esencial para que comprendiera completamente las consecuencias de su cobardía. Gabriel lloró como un niño esa tarde cuando supo toda la verdad. Pidió perdón repetidamente, se culpó por la ceguera que le había impedido defender a su propia madre. Pero algunos daños no pueden ser reparados completamente con lágrimas y pedidos de disculpa tardíos. La confianza, que se quiebra, demora mucho tiempo en ser reconstruida, si es que puede ser reconstruida alguna vez totalmente. Hoy, más de un año después de aquella noche terrible que cambió todo, soy una mujer completamente diferente. Tengo mi propio restaurante exitoso y reconocido. Soy respetada como chef especialista en cocina tradicional argentina. Tengo un equipo de empleados que me respeta genuinamente. Soy buscada por periodistas para dar entrevistas sobre gastronomía regional y patrimonio culinario nacional. Más importante que todo el reconocimiento profesional externo, redescubrí mi autoestima perdida. No me disminuyo más para agradar a nadie. No finjo ser menos capaz de lo que realmente soy. No acepto falta de respeto de persona alguna, independientemente del grado de parentesco que tenga conmigo o la posición social que ocupe. La relación con Fernando está siendo reconstruida lentamente, pero sobre bases completamente diferentes a las anteriores. Ahora me trata con el respeto que debería haber demostrado siempre. Reconoce públicamente mi éxito profesional. Se enorgullece de tener una madre chef famosa. Aprendió finalmente a valorar los sacrificios que hice por él durante décadas de trabajo silencioso. Mónica continúa trabajando en mi restaurante porque necesita desesperadamente el empleo para sobrevivir. Todos los días me llama Chef Amparo, sigue mis instrucciones en la cocina sin chistar, acepta correcciones cuando son necesarias. Es una transformación completa de la dinámica de poder que existía entre nosotras anteriormente. Ahora comprende exactamente a quién estaba intentando humillar aquella noche fatídica. Esta experiencia extraordinaria me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, sin importar la edad que tengamos. A los 68 años, descubrí que todavía tenía mucho para ofrecer al mundo, que mi experiencia y conocimiento tenían valor inmenso que estaba desperdiciando por falsa modestia mal entendida. También aprendí que algunas personas solo valoran lo que perdieron,
Fernando solo comprendió mi importancia después de casi perderme definitivamente. Mónica solo respetó mi capacidad culinaria después de convertirse en mi subordinada profesional. Es una lección triste pero real sobre la naturaleza humana que todos deberíamos recordar. La mayor enseñanza de esta jornada es que siempre debemos creer en nuestro propio valor, aun cuando otros intentan disminuirnos o hacernos sentir insignificantes. No podemos permitir que las inseguridades ajenas nos impidan brillar con nuestra luz verdadera. Humildad es una virtud admirable, pero disminuirse a sí mismo es autosabotaje puro. Para todas las mujeres que están viendo este video y se identificaron con mi historia, quiero dejarles un mensaje especial que sale directamente del corazón. Ustedes son más fuertes, más capaces y más valiosas de lo que cualquier persona insegura trata de hacerles creer. No permitan que nadie apague su luz interior. Muestren al mundo entero de qué son realmente capaces. Para los hijos que tal vez no valoran suficientemente a sus madres, recuerden que esas mujeres sacrificaron años de sus vidas para criarlos y educarlos. Antes de elegir complacer a otras personas, piensen en todo lo que sus madres hicieron por ustedes cuando nadie más estaba dispuesto a hacerlo. Y para las nueras que sienten celos o inseguridad hacia las madres de sus esposos, entiendan que una suegra no es su enemiga, es la mujer que crió al hombre que ustedes aman. Respetarla y valorarla solo puede enriquecer sus vidas familiares, no empobrecerlas. Mi historia demuestra que las transformaciones profundas pueden suceder a cualquier edad, que nunca es demasiado tarde para buscar el reconocimiento que merecemos, que la justicia a veces demora, pero eventualmente llega para quienes tienen paciencia y determinación para perseverar hasta el final. Ahora quiero pedirles algo muy importante. Hacer estos videos me lleva muchísimo trabajo y dedicación. Desde investigar y escribir cada historia, hasta grabarla y editarla para que quede perfecta para ustedes. Son muchas horas de trabajo diario que realizo con amor porque disfruto compartir estas experiencias que pueden tocar sus corazones o inspirar cambios positivos en sus vidas. Si realmente les gustó esta historia y sintieron que los emocionó o les enseñó algo valioso, por favor suscríbanse al canal Abuela Recordó y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos relatos emocionantes. Cada suscripción nueva me motiva enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Dejen su like en este video si la historia de Amparo los impactó de alguna manera. Los likes ayudan muchísimo a que YouTube muestre nuestros videos a más personas que podrían beneficiarse escuchando estas historias de superación y transformación personal. Pero lo que más necesito de ustedes son sus comentarios. Quiero saber qué opinan sobre esta historia increíble. ¿Cómo habrían reaccionado si estuvieran en el lugar de Amparo? ¿Conocen casos similares en sus familias o círculos cercanos? ¿Qué consejos le darían a otras personas que enfrentan situaciones parecidas de falta de respeto familiar? Comenten también de qué país o ciudad están viendo este video. Me encanta saber que nuestra comunidad se extiende por toda América Latina y España. Cada comentario que dejan me llena de alegría y me ayuda a entender mejor qué tipo de historias resuenan más con ustedes. Por favor, si conocen a alguien que podría identificarse con la historia de Amparo o que necesita inspiración para valorarse más a sí mismo, compartan este video con esa persona. A veces una historia como esta puede llegar en el momento exacto en que alguien más la necesita escuchar. Vean también nuestros otros videos aquí en el canal Abuela Recordó. Tenemos muchas otras historias emocionantes de personas que lograron superar situaciones difíciles y transformar sus vidas completamente. Cada relato tiene su propia lección poderosa que puede ayudarlos en sus propios desafíos personales. Finalmente, si están en posibilidad de hacerlo y quieren apoyar nuestro trabajo para que podamos seguir trayendo estas historias diariamente, pueden ayudarnos con un gracias. Es una forma simple de contribuir económicamente para cubrir los costos de producción del canal y permitirme dedicar más tiempo a investigar, escribir y grabar historias aún mejores para ustedes. Crear contenido de calidad requiere mucha inversión de tiempo y recursos. Con su ayuda a través de gracias podemos mejorar nuestros equipos de grabación, contratar ayuda para edición y dedicar más horas semanales a preparar historias
que realmente valgan la pena compartir. Cada contribución, por pequeña que sea, hace una diferencia gigantesca en nuestra capacidad de mantener este canal activo todos los días. Entiendo perfectamente que no todos pueden contribuir económicamente, y eso está completamente bien. Su apoyo con likes, comentarios, suscripciones y compartidas ya es invaluable para nosotros. Recuerden siempre que ustedes tienen historias propias que contar, experiencias únicas que podrían inspirar a otros, lecciones aprendidas que podrían ayudar a alguien más que está pasando por situaciones similares. Si tienen una historia poderosa que quieren compartir, escriban en los comentarios un resumen breve y tal vez podamos considerarla para un futuro video. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia increíble de Amparo Vázquez, una mujer que demostró que nunca es tarde para reclamar nuestro lugar en el mundo y mostrar de qué estamos realmente hechos. Espero que se hayan emocionado, que hayan aprendido algo valioso y que salgan de aquí sintiendo que ellos también pueden superar cualquier obstáculo que la vida les presente. Hasta el próximo video. Y recuerden siempre, ustedes valen muchísimo más de lo que cualquier persona malintencionada trata de hacerles creer. Nunca permitan que nadie los haga sentir menos de lo que realmente son.